límites en varias variables. Para estudiar este tema empecemos por recordar lo que es el límite de una función de una sola variable, y igual a f de x. Decíamos en cálculo 1 que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. ¿Qué quiere decir eso? En una gráfica podemos ver lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos una función, aquí tenemos el punto A, y la variable x se aproxima o por la izquierda o por la derecha al valor de A. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esta función f de x, la variable independiente se aproxima a A, el valor de la función se aproxima a un valor de L. No necesariamente llegando ahí, entonces quiere decir que podemos tener un margen que podemos llamar la vecindad, en donde podemos arrimarnos o decir que dentro de esa zona nos aproximamos al valor de A. Y a medida que nos aproximamos al valor de A, pues también estamos dentro de la zona de aproximarnos a L, que viene a ser la variable dependiente. O sea, cuando x se va haciendo más cercana a f de x también llega a ser más cercana de una forma arbitraria a L. Entonces podemos marcar unas franjas en donde podemos decir que estamos cerca de una cierta vecindad, y esa la podríamos llamar, por ejemplo, este punto A más delta, y este punto sería A menos delta. O sea, dentro de esa zona delta vamos a considerar que estamos muy cerca. Lo mismo podemos decir de L. De L tendríamos un punto y otro punto que marcaría una franja en donde esperamos decir que estamos llegando al valor de L o muy cerca de L. Esos dos puntos que marcan la franja o la banda sería L más epsilon, y el otro que tenemos acá sería L menos epsilon. Podemos definir el tema del límite de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una variable x que se aproxima a A, y vamos a considerar que está dentro de esa media franja delta. Esto lo podemos escribir como valor absoluto de x menos A menor que delta. Bien, si eso sucede, entonces tendríamos lo siguiente, que f de x menos L va a ser menor que epsilon. A medida que x tiende a A, f de x tiende a L. Esta forma de recordar el tema de la función es exactamente igual a el tema de una función de dos variables independientes y una dependiente. O sea, utilizaremos el mismo concepto desde el punto de vista de aproximación, pero hay algo diferente. Mientras que aquí estamos hablando que el dominio solamente lo compone el conjunto de los valores que toma x en una variable. En el caso de la función de varias variables, el dominio estaría, para el caso más sencillo, determinado por los valores que puede tomar x y puede tomar y como variables independientes. Entonces, veamos cómo se vería el dominio de una función de varias variables si nosotros tenemos z es igual a f de x, y. Entonces supongamos que este es el dominio, siendo este y, siendo este x. Y aquí a un lado
vamos a tener a z. Como estamos hablando de un punto en el dominio, este punto lo vamos a caracterizar por el valor de a y por el valor de b, siendo este punto a b. Vamos a determinar una zona en la que estamos demasiado cerca al valor de AB por medio de un disco. Ese disco que hemos dibujado acá tendrá un radio ahora que vamos a llamar delta, será el radio del disco. El radio del disco que pertenece al dominio XY, y el punto AB será el centro del disco. Bien, entonces, para cierto valor, si tenemos una función z igual a f de xy, el valor de esa función podríamos decir que el que tenemos acá lo podemos ver acá como un valor en z. Para todos los puntos alrededor del punto AB o centro AB, pues también tenemos una zona demarcada como vecindad del punto que correspondería al valor de la función en AB. Como estamos hablando del límite, vamos primero a decir que nos aproximamos a los valores de AB, no necesariamente llegando al valor de la función en A y B, sino extremadamente cerca o en el límite cuando x y y tiende a AB. En otras palabras, podríamos decir que x, y tiende ahora a los valores de AB. Para el valor de z, aquí tendríamos un valor también de L y tendríamos, si z va en este sentido, tendríamos un valor de L más E y aquí L menos E. O sea, tenemos una franja o una banda que correspondería también a los valores de la vecindad del punto AB en el dominio X y Y. En Z se vería como la franja determinada por L menos epsilon, L más epsilon, o L menos C, L más C. Recordemos que estas son letras griegas. Pero ¿quién es en sí epsilon? Es la distancia que habría entre f de x, epsilon vendría la distancia entre f de xy, ¿no? Y este y sería así, y L. También lo podemos escribir de esta forma, que parece mucho más práctica y más matemática escribirlo, y L. Entonces podemos decir o tener la siguiente definición, que dado un epsilon mayor que 0 positivo, existe un delta mayor que 0 tal que la distancia x menos a x menos b al cuadrado raíz de esto será menor que delta. Entonces f xy menos L será menor que epsilon. Esto nos llevaría al concepto del límite de f xy cuando x, y tiende a AB igual a L. Veamos lo siguiente. Si se tiene una función como g de x, y
igual a seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. La pregunta es hallar, o cuál sería el límite, de g xy cuando xy tiende a 0, 0. ¿A qué sería igual este límite? Hay diferentes maneras de resolver este tipo de problema. Una forma sería el método empírico, observando el comportamiento de esta gráfica, ¿no?, en aproximaciones a el valor de x igual a 0 y y igual a 0. Observamos que esta función g, cuando se evalúa para el valor 0, 0, tiende a ser una indeterminación 0 sobre 0, ya que tendríamos seno de 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pero tenemos que mirar qué sucede en las aproximaciones a 0. Normalmente cuando se tienen las determinaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se aplica la regla de L'Hopital, pero no existe regla de L'Hopital para funciones de varias variables. Entonces tenemos que aplicar algunos conceptos algebraicos o hacer algunas transformaciones para poder resolver este problema. Entonces podríamos empezar a decir lo siguiente, que x cuadrado más y cuadrado vamos a transformarlo en coordenadas polares. Las coordenadas polares siempre nos sirven para trabajar situaciones donde nos aparezcan circunferencias, cilindros, ¿no?, o círculos. Entonces, siendo así, podríamos escribir ahora que la función g xy se transformaría entonces en seno de r al cuadrado sobre r al cuadrado, que nos quedaría de por sí una función que solamente depende de r, lo que nos hace mucho más fácil trabajar este límite, porque si x y y simultáneamente tienden a 0, entonces r tiende a 0. Entonces tendríamos un nuevo límite que sería el límite de seno de r al cuadrado sobre r al cuadrado cuando r tiende a 0. Este es otro tipo de indeterminación en donde sí tenemos una sola variable y podemos aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital nos quedaría límite de seno sería coseno de r al cuadrado por la derivada interna, que sería 2r. En el denominador nos quedaría 2r cuando r tiende a 0, y esto nos daría entonces igual a 1. Por lo tanto, el límite de g de xy, que es seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x, y tiende a 0,0, es igual a 1.